Esan bezala, hemen dago Gloria Lago Cuadrado. Bienvenida a nuestra comisión, señora Lago. Gracias por estar hoy con nosotros. Le voy a dar la palabra. Le recuerdo que tiene 15 minutos para hacer la exposición y luego daremos voz a los grupos parlamentarios. Cuando quiera pueda empezar. Gracias. Ante todo, muchas gracias por invitarme a participar. He estado muy atenta estos días a las intervenciones de las personas que me han precedido, casi todos juristas y expertos en normalización lingüística. Bueno, la conclusión que he extraído es que este cambio, esta modificación de estos artículos, al final no garantiza que se pueda retirar de los tribunales, por así decirlo, la ley. Y me ha llamado la atención pues alguna intervención que ha recalcado que sería mejor, que sería más conveniente que se planteara una cuestión de constitucionalidad que ver la ley continuamente, ver casos, goteo de casos en los tribunales vascos. Pero mi intervención va a ir por otros derroteros porque yo no soy jurista, lo he seguido con mucho interés porque nosotros intervenimos mucho en los tribunales, pero mi intervención va a ir un poco al fondo de la ley. Y quiero dejar claro ante todo que mi postura es de respeto absoluto hacia los derechos lingüísticos de las dos comunidades lingüísticas de la Comunidad Vasca, la vascófona y la comunidad que habla español, porque cuando hay cooficialidad lingüística eso es básico, en una democracia, eso hay que respetarlo siempre. Pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría llamar la atención sobre tres aspectos de la ley, por si a ustedes les viene bien tenerlos en cuenta. En primer lugar, me quería referir al artículo 189 y 190, que habla de la convalidación de los títulos y de la certificación del conocimiento del euskera. Nosotros tenemos en este momento un caso de una docente gallega que quiso convalidar su título de la UNED y no fue capaz porque las autoridades gallegas no lo aceptaron. Eso está ahora mismo en los tribunales y yo, por lo que veo, ustedes han acotado esas certificaciones a la Comunidad Vasca. Sí que se abrió en 2010 porque hubo un litigio y ahora se aceptan los títulos de las escuelas de idiomas, pero bueno, tengan en cuenta que está eso ahí, a ver qué dicen los tribunales. Porque, claro, los principios de igualdad, seguridad jurídica y respeto a la autonomía universitaria pues deben ser efectivos en todo el territorio nacional y para todos los ciudadanos. En segundo lugar, me gustaría llamar la atención sobre la titulación que no se les da a los alumnos que estudian el modelo A. Es la única comunidad autónoma en donde a unos alumnos que estudian durante todas las etapas educativas la asignatura de lengua cooficial, lengua autonómica, al finalizar no se les titula. Y eso pues es una anomalía, porque son muchas horas. O sea, están ustedes pidiéndoles a los policías de San Sebastián que rápidamente consigan una titulación en un idioma que, sin embargo, no le reconocen a los alumnos que han estado tantos años estudiándolo. Es un poco contradictorio. Y además, parece que se está, en cierto modo, disuadiendo a los alumnos para que no escojan el modelo A, porque se les dice, es que con este modelo no vas a titular y como nosotros lo vamos a exigir para todo, pues te vas a quedar fuera del empleo público, que es un empleo muy interesante y muy numeroso. Y también me gustaría llamar su atención sobre la no exigencia de conocimiento del español. Yo no lo he visto en ningún sitio de la ley. Es decir, se cita continuamente la sentencia del 86 que avala la existencia de perfiles y en los textos de la modificación se dice claramente todo el personal empleado de las administraciones públicas vascas deberá conocer correctamente las dos lenguas oficiales, tanto de forma oral como escrita. En las modificaciones de Euskal Herria Bildu está en dos artículos, en el 87 y en el 88, pero en ningún sitio se dice que se les va a pedir a esas personas para que acrediten su conocimiento del español. Si vemos la cantidad de jóvenes que están estudiando con modelo D en un entorno euskaldun, yo creo que es un poco arriesgado pensar que esas personas van a tener un nivel de español alto, suficiente como para equipararlo a un B2 o un B1. Pero bueno, ya entrando en el fondo de la cuestión, mi pregunta es, pregunta que me hago a mí misma, obviamente porque no
no puedo entrar en debate con ustedes, pero yo me pregunto si el fondo de esta ley es conseguir normalizar el euskera o garantizar derechos lingüísticos. Porque yo he oído hablar mucho aquí de normalización y, claro, la normalización lingüística no sabemos dónde termina, porque si nos atenemos a lo que dicen las personas favorables a este tipo de políticas, acabaría cuando toda la sociedad haya cambiado de lengua y se la haya transmitido como legado a sus hijos. Entonces, yo veo aquí pues un proyecto de ingeniería social que no me parece aceptable, porque cambiarle la lengua a las personas es algo que me parece que hay que denostar. La lengua es algo muy íntimo, muy personal, muy importante para una persona, y yo creo que no está bien intentar cambiarla. Una cosa es fomentar que una persona que habla una lengua determinada tenga a su disposición bienes culturales, que pueda expresarse ante las administraciones que la tienen en ese idioma, y otro, intentar cambiar la lengua, sobre todo la de los niños. Yo les invitaría a mirar al exterior. Hay un tratado que se ha mencionado aquí alguna vez, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Este tratado, las personas que defienden políticas lingüísticas que no son las que yo defiendo, pues en eso estamos de acuerdo. Es un tratado que está muy bien, porque defiende que los hablantes de las lenguas minoritarias vean respetados sus derechos. Pues los países más felicitados por el cumplimiento de esta carta hacen algo completamente diferente a lo que aparece en esta ley. Es decir, Finlandia, por ejemplo, tiene una comunidad suecohablante. ¿Cómo lo organizan allí? Pues a nivel estatal, las dos lenguas son utilizadas por las administraciones públicas, y después en los municipios se declaran finohablantes, suecohablantes o bilingües. Hay 260 finohablantes porque ocupa casi todo el territorio la comunidad lingüística finlandesa, de habla finlandesa. Después hay 16 municipios que son unilingües en sueco, y hay 33 bilingües. Y en esos municipios se intenta que la mayoría, la comunidad mayoritaria, tenga personal altamente cualificado en su idioma y que hablen la otra lengua. Es decir, el espíritu tanto allí, yo puse unas imágenes para que lo vieran, bueno, la letra es muy pequeña, pero que sepan que existe y que se puede consultar, tanto en Finlandia como Reino Unido con Gales y con Irlanda. Lo que hacen es garantizar que nadie se quede sin ser atendido en su idioma, recurriendo, si hace falta, a un traductor, pero no se tensa la sociedad de esa manera. Aquí pues hay un problema demográfico que ya se ha mencionado, faltan trabajadores. Yo creo que no es una buena forma de invitar a la gente a venir restringiendo en la educación el uso del español, ni tampoco con este tipo de requisitos. El viernes comentaba una persona que intervino aquí que a lo mejor pues también hay dificultad con los que vienen porque no hablan español, y es posible. Pero habrá mucha gente de España que quiera venir, muchos hispanoamericanos. Yo recuerdo que este año la Consejería de Sanidad tuvo que restringir los perfiles lingüísticos, abrirlos, pidió a médicos de toda España que vinieran aquí, ofrecía 56.000 euros y unas condiciones de trabajo excelentes porque no cubrían ustedes las plazas. Esa es la realidad, no se cubren las plazas. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de sensatez y de ver el mundo como es, ¿no? Y por último, quería decir que en la exposición de motivos me chocó que la propuesta de modificación de nacionalistas vascos hablaba de unos agentes que empiezan a considerar discriminatorio el requisito del euskera. Los agentes son personas que acuden a un abogado, personas que viven aquí y tienen un problema. Son víctimas, personas de 40 años que son excluidas y, bueno, han ganado en los tribunales algunas de ellas. Limpiadores de pasaje a los que se les pide un B1. Policías de San Sebastián. Esos son los agentes. Los abogados no actúan motu propio, están actuando representando a la sociedad, al mundo real. Yo comprendo que la sociolingüística, pues, para el que le guste, es muy divertido, ¿no? Hacer experimentos, pero claro, es que la vida va por un lado y la sociolingüística a veces va por otro, ¿no? Yo soy filóloga, a mí comprenderán que me parece interesantísimo la conservación de las lenguas, estudiarla, pero hay que tener en cuenta cómo es la sociedad y ver un poco lo que hacen fuera, países donde también tienen lenguas que quieren conservar. Es decir, en Gales se quiere conservar el galés, pero no se hace así. Bueno,
si me lo permiten, voy a citar una frase que le oí el viernes al representante de Euskal Herria Bildu, porque me llama mucho la atención y tiene mucho que ver con esto. Decía, el euskera no va a tener espacio adecuado para su reproducción y su supervivencia. Es decir, ¿qué hay debajo de esto? Pues hay una forma de personalizar las lenguas que puede ser muy literaria, pero que tiene un trasfondo que puede ser un poco peligroso. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Deva se está haciendo un proyecto de este tipo, de ingeniería social. Es muy interesante desde el punto de vista sociolingüístico. La localidad está llena de euskera. Se felicitan por las campañas que hacen de promoción, en el ocio, dirigido a los jóvenes, pero hay una realidad atronadora, y es que no hay transmisión intergeneracional. Y lo mismo reflejan las estadísticas del Gobierno vasco del 21, que son las últimas que tenemos. Se ve que hay un interés por el euskera, se ve que hay cariño hacia el idioma, pero al final la gente habla mucho español. 8 de cada 10 niños lo reciben en su casa. Entonces, yo creo que lo más sensato es centrarse, intentar no tensionar, ofrecer bienes culturales, ofrecer siempre que se pueda, que eso lo recalca mucho la Carta, cuando se pueda, atención en euskera, pero sin convertirlo en una lengua antipática. ¿Por qué han conseguido ustedes captar la simpatía, sobre todo de mucha gente joven? No lo vayan a estropear ahora porque sería una pena. Hay algo en la Carta Europea que es un poco duro, pero a mí me gustaría leerlo. El artículo 13 dice, es un informe explicativo para que la gente sepa cómo hay que interpretarla. Dice, si bien el proyecto de la Carta no aborda el problema de las nacionalidades que aspiran a alcanzar la independencia ni los cambios en las fronteras, se prevé que ayudará de forma realista y moderada a mitigar el problema de las minorías para las que su lengua es su característica distintiva, permitiéndoles sentirse bien en el estado en el que la historia les ha situado. Y eso es lo que tenemos que ver. Es decir, hay una realidad, hay una lengua difícil, muy interesante, que tiene una larga historia y que es apetecible intentar que la gente que la habla la siga hablando, pero lo que no podemos es convertirla en un problema. Y yo creo que eso es lo que podría ocurrir. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, señora. Vamos a dar el turno a los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto a Vox, Amaia Martínez Grisaleña, zurea da hitza. Gracias, señora Presidente. Agradecer a la señora Lago su comparecencia. Me entristece que no esté el PP, quienes son los que han solicitado su comparecencia, y lo digo para que nadie de los grupos políticos le haga un vacío pensando que ha sido Vox. Entonces quiero dejar claro que ha sido el PP quien ha convocado su comparecencia. Yo le haría una pregunta, varias preguntas, señora Lago. En principio, la modificación de esta ley atiende tanto a Partido Nacionalista como a Bildu, porque entienden que las sentencias judiciales que se han dictado en contra de la imposición lingüística están teñidas de cruzada judicial contra el euskera. ¿Considera usted que es así o simplemente considera que son sentencias que se han dictado de manera justa y que responden evidentemente a una desproporcionada exigencia lingüística? Yo creo que para todos es importante resaltar que no estamos en contra del euskera. Yo creo que el uso del euskera se debe fomentar, como siempre digo, pero nunca imponer, porque al final esto genera desafección por una lengua que deberíamos de cuidar. Teniendo en cuenta que el uso del euskera en el País Vasco no es uniforme, es decir, no habla la misma población el euskera en Vitoria o en La Guardia como se puede hablar, por ejemplo, en Rentería, ¿considera equitativo establecer pautas de euskaldunización para el acceso al empleo público sin tener en cuenta la realidad sociolingüística de nuestro territorio? Yo considero que de facto lo que estaríamos haciendo es excluir a un nivel muy alto de población, porque solamente lo habla alrededor del 20% del País Vasco en euskera, y estaríamos eliminando a todos los castellanoparlantes en el acceso a un empleo público. Usted hablaba de la exigencia de B1. Esto sería todo un lujo. Evidentemente no es el B1 lo que se está exigiendo, sino el nivel B2, que es todavía más elevado. Y esas son mis principales preguntas. Nada más y muchas gracias, señora Lago. Muy bien. Eskerrik asko, Martínez Andrea. Del Grupo Parlamentario Euskal Sozialistak, Socialistas Vascos, Blasi jauna, zurea da hitza.
Muchas gracias. Por mi parte, simplemente agradecerle sus aportaciones y que haya hecho el esfuerzo de desplazarse hasta aquí y participar en este debate. Muchas gracias. Eskerrik asko, Blasi jauna. El Grupo Parlamentario EH Bildu, Astiria jauna, zurea da hitza. Muchas gracias, señora Lago. Creo que ha hecho un viaje largo, ¿no? Desde Vigo, pues que tenga una buena estancia aquí en Euskal Herria y que disfrute. Muchas gracias. Eskerrik asko, Astiria jauna. Del Parlamentario Nacionalistas Vascos, Eusko Abertzaleak, Atutxe jauna, zurea da hitza, ez du hitza hartuko. Por lo tanto, señora Lago, vuelve a tener la palabra si quiere comentar algo más. Sí, gracias. Gracias. En cuanto a las sentencias, quizá haya sorprendido el número de casos que ha habido últimamente. Sí, en cierto modo es porque se ha incrementado la presión sobre el mundo laboral. Pero también es cierto que yo creo que en estos casos, y lo digo por mi experiencia atendiendo a tanta gente que nos llama, ¿no? Yo creo que una vez empieza una persona, los demás se animan. Ha habido un efecto llamada y ha habido también un abogado que lo ha hecho muy bien y ha conseguido que más gente se animara, porque se ha publicado en prensa. Yo creo que esto no es algo que tenga que ver con los jueces, es algo que tiene que ver con la sociedad. En cuanto al B1, yo me refería a las limpiadoras de pasaje que se despedían. En estos países que he mencionado antes, en muchos lugares solamente se les pide el requisito a los puestos que necesitan ser atendidos por personas con formación universitaria. Por debajo de ese nivel no se les pide. Y en cuanto a saber cuál es la realidad sociolingüística y que hay evidentemente muchas diferencias entre una población y otra, yo creo que una cosa interesantísima para hacer aquí, yo les animaría a hacerlo, es un censo lingüístico. No es tan difícil hacerlo. En el Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, cuando tú te vas a censar, te dan la opción de decir en qué lengua quieres cuál es tu lengua de preferencia. Y normalmente se dirigen a ti en esa lengua por escrito. En las demás lo hacen viendo cómo tú te diriges a ellos. Y pues hay muchísimos datos, aparte de la encuesta que hace el Gobierno, hay muchos datos que se pueden utilizar para ver, primero yo creo que lo que habría que ver cuál es la realidad, porque probablemente habría que esforzarse más y centrarse más en buscar más funcionarios, más empleo público con atención en euskera en algunas localidades y en otras no. Y con eso pues solucionaríamos gran parte del problema, garantizaríamos derechos lingüísticos, pero al final, por eso decía antes que me da la impresión de lo que estamos hablando es de un proyecto de ingeniería social y de la, entre comillas, normalización del euskera más que de atender a derechos lingüísticos, ¿no? Es que, a ver, en algunas listas de empleo público había el 80% de plazas con euskera, claro, a un nivel muy alto, C1, etcétera. Claro, ¿cómo no va a haber gente que se resista? Y son personas que viven aquí, pero, lógicamente, pues, ¿qué hacemos? ¿Las devolvemos al colegio? ¿Las mandamos de vuelta a clase? Pues nada más, gracias a todos. Gracias, señora Lago. Me voy a despedir ahora para poder seguir con el orden del día de la comisión.